Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Vamos a realizar una nueva reseña de una fragancia masculina perteneciente a Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez es una de las personas, un diseñador español más influyentes también en la década de los 80, 90 y actuales, hasta el día de hoy. Sacó una línea de ropa en el año 2003 que es de ropa casual y es la línea U, es una ropa tanto masculina como femenina. Esta fragancia la lanzó en el año 2003 y como podéis apreciar es un eau de toilette y viene la descripción aquí, como veis, man, home, hombre u homo, en distintos idiomas. Es una fragancia en tamaño 40 mililitros, 1,35 onzas fluidas americanas. Tamaños hay varios, hay de 40 mililitros, 50, 75 y 100 mililitros. Lanzada al mercado en el 2003 junto con la línea de moda U, y está realizada por Ramón Monegal. Ramón Monegal es un perfumista español que tiene su propia línea de perfumes también, y son perfumes nichos, o sea que son perfumes ya de un rango ya que pasa de lo comercial, digamos. Es una línea más sofisticada en perfumería, más cara y demás que lo comercial, que los diseñadores, que lo que viene a referirse diseñadores. Esta es un eau de toilette natural, spray, o sea, vaporizador, como veis aquí, el código Batch Code, y está realizada en España por Antonio Puig, Barcelona. A ver si se puede apreciar de aquí. Bueno, no sé si se refleja más o menos. Bueno, tampoco tiene mucha importancia. Los ingredientes vienen también especificados y tiene un origen vegetal en un 80%. Aquí viene también. Lo que es la fragancia en sí, os comento importante, las notas es una fragancia cítrica que tiene salida de bergamota, tiene pomelo, tiene una nota afrutada a manzana y luego tiene notas marinas como el calone y luego el corazón es de jengibre y nuez moscada, a la misma vez que tiene un fondo amaderado y fragancia almizclada. Como veis aquí es una fragancia que ya he usado, he estado usando habitualmente en esta última semana y en estos últimos días. Esto es una etiquetita que viene aquí, de pegamento, o sea, con pegamento que está puesta aquí en la etiqueta y se puede quitar perfectamente para que sepáis que no es un grabado. Normalmente viene reflejado el código de Batch Code, que el código de Batch Code es el código de producción de la fragancia. El código Batch Code es este, y la etiquetita que viene aquí es lo que viene aquí reflejado, esta numeración en dorado. Bueno, pues en la base de la botella pone que es un eau de toilette realizada en España por Antonio Puig S.A., Barcelona, y bueno, lo que es la dirección, y 1,35 de onzas fluidas americanas y 40 mililitros. Los tamaños son de 40, 50, 75 y 100. Este ha salido en torno a 20 y pico euros. Son fragancias de rango medio, no son fragancias low cost ni tampoco fragancias de diseñadores ya más caros. Este diseñador siempre está en torno a las fragancias de media, digamos, entre 20 y 50 euros, que lo considero un rango medio. Ya he dicho las notas. Comentaros también que la de 75 mililitros, creo que un tamaño medio, está en torno a 50 euros. O sea que la de 100 sí que va a sobrepasar los 50 euros, para que sepáis. Importante que comentaros que sí, he podido leer e informarme que la serie Miami Beach de los años 80, Adolfo Domínguez fue quien vistió a Don Johnson y a Philip Michael Thomas en esa serie, o sea que se hizo famoso en ese tiempo. Yo no lo sabía
y investigándolo como curiosidad me gusta saber cosas y lo he podido saber y verlo. Nada, vamos con lo que es la fragancia, por eso también se hizo famoso en los años 80. La fragancia es bueno, muy versátil. Esto es un grabado, no es pegatina. La única pegatina que hay aquí es esta. Y esto se quita. Pero esto es un grabado. La botella es tipo... sí, el color así como el ultraviolet de Paco Rabanne, que ya lo he reseñado en el canal, pues igual. El atomizador, en lo que es la cabeza, sí que viene que hay que apretar aquí. No apretéis nunca lo que es el principio del filo. Apretáis en la parte de lo que es la parte esta de aquí, la parte posterior, y vamos a atomizarla como siempre en piel, para que veáis la salida. La salida, ya digo, salida cítrica y con bergamota y pomelo. Es una salida muy muy buena. Es cítrica, es una, para que veáis, proyecta bastante bien. Y bueno, la proyección dura alrededor de media hora, tampoco dura mucho más. La perdurabilidad he estado notando 3 horas, a ras de piel llega a 4 horas como máximo. Y luego en estela, la estela que deja aproximadamente hasta 1 hora. O sea que está bastante bien. No la conocía, la he conocido hace poco esta fragancia, la vi en perfumería y al ser de Adolfo Domínguez pues me gustó. No sabía cómo era la botella, fue que realicé ya en casa, ya la pude abrir y vi la botella que, bueno, que me llevé la verdad una sorpresa porque es bastante bonita. Estoy comprando botellas también pequeñas, no estoy comprando botellas grandes. Comentaros si hacéis, por ejemplo, una pequeña colección de fragancia, no compréis, os aconsejo de verdad, os lo digo de verdad, no compréis fragancia de tamaños de 100 mililitros, porque es tirar el dinero. A mí me gusta coleccionar botellas, o frascos, o tarros, como queráis llamarlo, de fragancia, y normalmente si la hay de 30, comprad la de 30. Si compráis la de 40, mejor que la de 60. Si compráis una de 50, pues también mejor que una de 100. Y así respectivamente. Sí que sale más rentable, si os gusta la fragancia, comprar una de 50, por ejemplo, más que una de 30, pues a lo mejor pagar 10 euros más, pues a lo mejor sí, merece la pena. Pero si está en torno, por ejemplo, la diferencia de una de 50 mililitros a una de 100 mililitros, estamos hablando de tamaño, de mililitros, normalmente a lo mejor hay un precio oscila a 20 euros más. Pero claro, en 20 euros más ya te puedes comprar otra fragancia. Entonces, pues para mí gastarme 20 euros más pues me supone otro gasto que es innecesario y que además que la fragancia normalmente, pues por regla general, perduran eso una vez abiertas. Aquí es que no lo pone. No lo pone. No pone cuánto dura abierta, por lo menos en la caja, pero son entre 24 y 24 y 36 meses, que son 2 años a 3 años. Es un 80% en alcohol vegetal, pues si no lo he dicho. Una vez abierta, normalmente eso dura, pero no lo pone. No lo pone, pero eso. 24 a 36 meses. Con lo cual, se suele picar la fragancia. A mí me ha pasado en un par de fragancias que la he dejado mucho tiempo y al final la he tenido que tirar a la basura. Es perder el dinero, es perder el dinero. O sea, no lo recomiendo. Es una recomendación que lo digo de verdad, de corazón. Y al tener, pues, si tengo este canal y voy comprando fragancias y voy reseñando cuando puedo, bueno, las reseñas ya os dije en un vídeo, que bueno, que iré comprando cada mes porque me gusta comprar, a lo mejor al mes compro un par de fragancias y las voy reseñando en el canal porque es que realmente me gusta tener una pequeña colección y demás. La colección actual tampoco es muy grande, puede llegar a lo mejor, tendré ahora mismo unas 50 botellas, no tendré más. Me van prestando y eso ahí voy haciendo. Me gusta el tema de ir oliendo colores y eso, los olores.
Comentaros que eso, que es importante, eso, como todo en la vida, dosificar sobre todo el gasto. He visto reseñadores que han cerrado el canal porque se le ha ido de las manos comprando fragancias. Claro, son fragancias de estas nichos que vale una fragancia a lo mejor, yo qué sé, 200 euros, 300 euros y tal. No compraré a lo mejor una fragancia nicho para reseñar el día de mañana en el canal, seguramente alguna de Tom Ford, que todavía la he visto y está aceptable y poco más. Bueno, a lo que iba. Adolfo Domínguez, versátil y muy actual. Es una línea, como digo, en el 2003 lanzada junto con la fragancia y la verdad es que encantadora. Cuando se gaste, pues se gastó, ya no la voy a comprar más. La reseño para vosotros y ya está. Nada, darle al like si os gusta el canal, hacer algún comentario al respecto sobre la línea U. Sé que de la línea U también hay fragancias de femeninos también. Y no sé, esta es la versión clásica. Ya digo, no soy tampoco un entendido en perfumería. Esta es la versión clásica. Esta es la del 2003 junto con la línea. Eso ahí, punto pelota. ¿Habrá más versiones, más Franken? No lo sé. Yo he comprado esta y ya está. Y nada, eso. Os dejo y hasta la siguiente reseña. Bueno, comentaros que sí que viene troquelado aquí, ¿eh? Me gusta comentarlo todo. Viene troquelada la caja, ¿vale? Bueno, pues nada más. Meto la fragancia, queda guardadita, ya está reseñada. Eh, y nada, suscribiros al canal si os ha gustado y hasta la siguiente reseña. Bye.